Bueno, en el ejercicio 37 nos pide demostrar la segunda parte del teorema 425. ¿Sí? En la parte de la teoría del libro está hecha la primera parte de la demostración del teorema, donde prueba que el segmento MN que se forma al unir los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado. Y en el ejercicio 37 nos pide probar la segunda parte de este teorema, que dice que MN tiene la mitad de la longitud del segmento BC. Bien, bueno, entonces, para hacer la demostración dice acá la sugerencia, ¿no? En el dibujo, MN el segmento está extendido hasta el punto D, que es donde CD es paralelo a AB. Bien, entonces, primero tendríamos que identificar qué es lo dado y qué es lo que hay que demostrar. Bien, entonces, como hipótesis, ¿qué tenemos? Que ABC es un triángulo. Sí, ABC, ABC es un triángulo y con puntos medios puede ser M y N. claro, donde M es el punto medio de AB y N es el punto medio de AC. Bueno, ¿y qué habría que demostrar? Que MN, la medida, ¿no? De MN Sí. es la mitad de la medida de BC. Podríamos poner así un medio de BC. No le pongo rayita arriba porque en este caso MN es un número y BC también es un número, que son las medidas de esos segmentos. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros queremos demostrar. Vamos entonces con la primera proposición, que va a ser la hipótesis. Esta sería la primera proposición. Ahora sí, como nos decía Gonzalo, vamos a trazar las rectas auxiliares, ¿no? ¿Qué recta auxiliar vamos a trazar? Vamos a trazar la recta paralela. Vamos a trazar la recta CD paralela a la recta AB, que pasa por el punto C. Y nosotros sabemos que esa recta existe y es única porque, dada una recta y un punto que no pertenece a ella, se puede trazar una paralela a la recta dada, que
pase por ese punto y solo una. Bien, entonces la recta auxiliar que acabamos de trazar es la que pasa, es paralela a B por el punto C, ¿cierto? Voy a pintar acá con color naranja. Esa es la paralela, ¿bien? Y también trazamos otra recta auxiliar, que es la que pasa por los puntos M y N, ¿sí? Es decir, la recta que contiene el segmento MN. Entonces lo vamos a agregar acá, ¿sí? Trazar la recta que pasa por los puntos M y N, ¿sí? Por dos puntos, bueno, lo vamos a poner como un paso 3, ¿no? Se puede trazar una recta y solo una. Profe, hay punto también que intersecaba a CD, ¿puede ser? MN. Sí, la interseca, porque MN y CD, como no son paralelas entre sí esas dos rectas, si no son paralelas se cortan en un punto. Ese punto en este caso es el que estamos representando con D. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos la recta de color naranja, que es la paralela a B que pasa por C. Y la recta MN, que va a intersecar a la recta CDE en el punto D. Vamos a indicar acá recta, ¿no? Con símbolos, muy importante en la notación. La rayita arriba con las dos flechitas. Bien. Bueno, ahora que ya tenemos estas dos paralelas, nosotros tenemos que probar que MN es congruente con ND. ¿Sí? Porque si esto es un paralelogramo, el BCDM, ¿sí? Los lados opuestos van a ser congruentes, es decir, MD es congruente a BC. Y si MN es congruente a ND, entonces N va a ser el punto medio. Por lo tanto, MN va a medir la mitad de ND, por lo tanto va a ser la mitad de BC. ¿Se entiende? Yo diría entonces que BCDN es un paralelogramo, ¿no? O antes, no, antes tendría que decir que ya probamos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ya habíamos probado que MN, el segmento MN, es paralelo al segmento DC. Eso ya está demostrado en esta demostración, ¿sí? Acá llegamos a que MN es paralelo a BC. ¿Sí? Por la primera parte de la demostración del teorema 425. O sea, la demostración del teorema 425 sería re larga. ¿Se entiende?
Si bien esto lo voy a poner con otro color porque no es una justificación, ¿sí? ¿Por qué no es una justificación? Porque nosotros habíamos dicho que en las razones iban teoremas y proposiciones, ¿sí? Es decir, pero ¿qué pasa? Esta demostración tiene que ser la continuación de esta que está acá. ¿Bien? Y hasta acá, hasta el punto 10, ya se probó que eran paralelos. ¿Bien? Si por todo esto anterior se cumple que MN es paralelo a BC. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, voy a borrar un poquito acá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? MN paralelo a BC. Y nosotros hemos construido esta recta paralela a esta otra. Entonces, MBCD es un paralelogramo. Perdón, MBCD por la definición, ¿no? Tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Si un cuadrilátero tiene dos pares de lados paralelos, es un paralelogramo. Bien. Como esto es un paralelogramo, ¿qué podemos decir nosotros? Este ángulo que estoy marcando acá, el AMN, es congruente con el ángulo NDC, porque son ángulos, le voy a poner un numerito, 1 es congruente con 2, porque son alternos internos entre rectas paralelas cortadas por una transversal. A su vez, ¿qué vamos a tener? Fíjense, el ángulo 3 va a ser congruente con el ángulo 4. ¿Cierto? Y como N es el punto medio de AC, nosotros tenemos que AN tiene la misma medida, es congruente, ¿sí? Con NC. Entonces, por ángulo, ángulo, lado, los dos triángulos MNA y CND son congruentes. Entonces tenemos el ángulo 1 congruente con el ángulo 2. Y el ángulo 3 congruente con el ángulo 4. Porque si dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal, los ángulos alternos internos son congruentes. En el caso 7, ¿qué decimos? Que AN es congruente con NC. Porque el N era el punto medio.
por hipótesis, ¿no? Entonces la definición de punto medio dice que son tres puntos alineados y que, que AN es congruente con NC. Bueno, entonces, con todo eso, el triángulo ANM es congruente con el triángulo, pues dije AMN, con el CND. Esto sería por el criterio ángulo-ángulo-lado. Bien. Ahora, si esos dos triángulos son congruentes, fíjense que entonces MN es congruente con ND. Déjenme recortar acá esto. Se lo puedo poner más abajo. Oh, ¿dónde lo pongo? Entonces decíamos MN es congruente con ND porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. Ahora, si MN es congruente con ND y esos tres puntos están alineados, ¿sí? Entonces N va a ser el punto medio de MD. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que N es el punto medio del segmento MD. Tenemos los tres puntos alineados y además N lo divide en dos segmentos congruentes, entonces cumple con la definición de punto medio. Bueno. Entonces, ¿qué va a resultar? Que MN tiene la misma medida que ND. Si dos segmentos son congruentes, sus medidas son iguales. Bueno. Pero como el cuadrilátero este era un paralelogramo, nosotros sabíamos que MD es congruente con BC. Porque los lados opuestos
de un paralelogramo son congruentes. Bien. Entonces, fíjense, MD tiene la misma medida que BC. ¿Estamos? MD tiene la misma medida que BC. Y N es el punto medio de MD. ¿Sí? Esto se me va a hacer más largo. Voy a borrar, voy a sacar esto para tener más espacio. Total, ya lo teníamos escrito. Bueno. Y entonces ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, nosotros tenemos que Mn más Nd es igual a Nd. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No, Mn más Nd es igual a Md. Puesto que n está situado entre M y D. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho que Mn era lo mismo que Nd, de la misma medida. Entonces podemos reemplazar, podemos decir Mn más Mn es igual a Md. Bien. Por sustitución. Bueno. Ahora, entonces, por la definición de multiplicación dice que si yo sumo dos veces el mismo numerito, es lo mismo que multiplique por 2, ¿no? 2 por Mn va a ser igual a Md. O si ustedes quieren, eso yo también lo llamaría la ley distributiva del producto respecto a la suma. También. ¿Sí? Que sería lo inverso de sacar factor común. Fíjense, si nosotros tenemos A por B más C, números, ¿no? Para los números reales. ¿Esto qué es igual? A por B más A por C. Pero cuando vamos de izquierda, cuando leemos esta igualdad de izquierda a derecha, suelen decir la ley distributiva del producto respecto a la suma. Pero a la derecha, ¿sí? Si yo voy de derecha a izquierda, le dicen, por un abuso del lenguaje, le decimos sacar factor común. Acá si yo saco factor común el A, ¿sí? Me va a quedar A por B más C. En sí, todo esto es la ley distributiva del producto respecto a la suma. Entonces, en particular, fíjense en este caso, si yo tengo Mn, que es un numerito, ¿no? Más Mn
Esto, si nosotros sacáramos factor común mn, ¿qué me quedaría? Mn y entre paréntesis por 1 más 1, ¿no? Que es 2. Entonces tenemos mn más mn es igual a 2 veces mn. Bien, entonces nosotros tranquilamente podemos justificar este paso de escribir mn más mn igual a 2mn como la ley distributiva del producto respecto a la suma. ¿Se entiende eso, chicos, o lo vuelvo a explicar? Se entiende para justificar el paso 15, que yo haya escrito aquí, mn más mn igual a 2 por mn, que lo que aplico es la ley distributiva del producto respecto a la suma, que es esta. ¿Sí? Sí, sí, profe, se entiende. Bueno, si no lo volví a explicar. Bien, pero ¿qué pasa? MD, ¿sí? La longitud de este segmento es la misma que la longitud de BC, porque eran congruentes. ¿Dónde escribí yo? Acá, en el paso 2, escribimos que MD era congruente con BC. Si dos segmentos son congruentes, sus medidas son iguales. Entonces podemos decir que el numerito MD, la longitud del segmento MD, es la misma que el numerito BC, que es la longitud del segmento BC. Si dos segmentos son congruentes, sus medidas son iguales. Bueno, y ahora ya en 3 pasitos esto se termina. Se hace bastante largo. Podemos reemplazar, ¿no es cierto? En el paso 15, AMD lo podemos reemplazar por BC. Y nos quedaría que 2 veces MN es igual a la longitud de BC. ¿Bien? Entonces, eso sería el principio de sustitución. Ahora, si dividimos a ambos miembros de la igualdad acá, o multiplicamos ambos miembros de la igualdad por un medio, entonces a izquierda el 2 se cancela y a la derecha nos queda un medio de BC. Entonces en el paso 18 tenemos lo que queríamos llegar, que MN es igual a un medio de la medida del segmento BC. ¿Sí? Por la propiedad de multiplicación de la igualdad. Es decir, lo que hicimos fue multiplicar a ambos miembros por un medio. Y ahí terminaría la demostración. ¿Sí? Fíjense, nos quedó bastante larguito. Bien. Se hace largo por todos estos pasos que tenemos que hacer acá de que nos quede mn igual a un medio de BC. Pero ahí queda demostrado, ¿no? Entonces, en un triángulo, si unimos los puntos medios de dos lados, el segmento que se forma, que en este caso es mn, esto es paralelo al tercer lado y mide la mitad que el tercer lado.